Buenos días con todos. Hoy día vamos a ver el tema de materiales no ferrosos. El objetivo es clasificar a los metales no ferrosos, ¿no? Eso tenemos como objetivo, identificar las características de estos metales, ¿no? Entonces vamos a ver, primero vamos a determinar la simbología, ¿no? La simbología de este elemento. Después vamos a ver las propiedades, ¿no? Esas características particulares. Y finalmente vamos a ver las aplicaciones, ¿no? Entonces, vamos a buscar entender cómo es que se desarrolla o utiliza estos materiales para aplicar en nuestra vida diaria. Buenos días, compañero. Buenos días, profesor. El símbolo químico es Q, su número atómico es 29, la masa atómica del cobre es propiedades del cobre, resistente a la corrosión. El cobre es uno de los metales que cuenta con mayor resistencia a la corrosión, es decir, no se oxida fácilmente. Esto gracias a una película protectora que crece naturalmente a su alrededor en determinados medio ambientes. Y por si fuera poco, es un material que tolera muy bien el fuego, ya que supera a los 1000 grados centígrados, evitando así la propagación de incendios. Es un gran conductor eléctrico. El cobre es el mejor conductor eléctrico, después de la plata, por lo que es uno de los metales favoritos en la fabricación de cables, interruptores y enchufes. Es un excelente conductor térmico, es decir, el cobre después de la plata es el mejor conductor de calor. Esto quiere decir que si calientas un extremo de una pieza de cobre, el otro alcanzará muy rápidamente la misma temperatura. Se alarga y se estira y se adapta. Aunque pocos nosotros lo sabemos que el cobre es muy dúctil y maleable. Es decir, se puede alargar, estirar, doblar, etc. con gran facilidad, lo que permite varios usos. Es completamente reciclable. Se estima que de todo el cobre extraído durante la historia de la humanidad, el 80% aún permanece en uso, porque su tasa de reciclaje es más alta que la de cualquier otro metal. Esto ocurre en gran medida porque no pierde sus propiedades químicas ni físicas con el paso del tiempo. Gracias. Muy bien. ¿Algo adicional para algunos compañeros? ¿O pasamos al siguiente grupo? Listo, entonces continuamos. Puede seguir yo, profesor, A si ver, no aumenta. a ver. Ya, el cobre. Aplicaciones del cobre. Sus aplicaciones del cobre. El cobre es utilizado en piezas y componentes de los sistemas de aire acondicionado y refrigeración. El cobre, al igual que el oro y la plata, es un material que se caracteriza por su ductilidad y maleabilidad, ya que se puede transformar fácilmente a alambres y a láminas extremadamente finas. Este metal se obtiene de minas a cielo abierto y en ocasiones se extrae de minas subterráneas a través de túneles perforados en el subsuelo. Las normas internacionales clasifican el cobre en diversos tipos y las composiciones químicas de esos tipos varían ligeramente según la norma utilizada en su definición. Las siglas con las cuales se individualizan constan de dos partes. La primera es el símbolo químico Q y la segunda está referida al proceso utilizado para la producción del tipo estandarizado. Muchas gracias. Ya, correcto. Listo, entonces pasamos al siguiente grupo. Gracias. En este grupo están Cabero, Clemente, Cotera y Córdoba. Adelante.
Bueno, yo voy a hablar sobre el estaño, que es su símbolo químico es el SN y se encuentra en la posición 50 de la tabla periódica. Bueno, el estaño es un mineral que se obtiene de la casiterita. Este material se muele y se enriquece en dióxido de estaño por flotación, pues se tuesta y se calienta con coque en un horno de reverbero, con lo cual se obtiene dicho metal. Sus usos. Bueno, los usos principales son que se usa como protector del hierro, de acero y de diversos metales usados en la fabricación de latas de conserva. También se usa para disminuir la fragilidad del vidrio. Los compuestos de estaño se usan para fungicidas, tintes, dentífricos y pigmentos. Y también, obviamente, para la aleación, ¿no? Que se usa para realizar el bronce, la aleación de estaño y el cobre. Otro compañero que quiera complementar lo que ha puesto. Sí, yo voy a aportar más sobre el tema. Sí, adelante. A ver, eh, yo voy a decir, bueno, primero, buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. Voy a explicar un poco más sobre el estaño. Eh, Como ya lo ha dicho mi compañero, el estaño se obtiene de un material que se obtiene del mineral llamado casiterita. Y este mineral se muele y posteriormente se enriquece en dióxido de estaño por flotación. Luego se tuesta, al tostarlo se calienta con un coque en un horno especial obtenido de esa manera el metal. Características del estaño. El estaño se funde a baja temperatura. Tiene gran fluidez cuando se funde y posee un punto de ebullición alto. Es suave, flexible y resistente a la corrosión en muchos medios. Los productos químicos del estaño, tanto inorgánicos como orgánicos, se utilizan mucho en las industrias de galvanoplastia, cerámica, plásticos y en la agricultura. Características particulares. El estaño es plateado y tiene una tonalidad blanquecina. Es maleable. ¿Qué es maleable? Es que puede descomponerse en planchas o láminas delgadas. Mm, y luego de la transición se convierte en uno de los metales más suaves que existe y que se ha descubierto hasta ahora. Su estructura es cristalina y cuando se dobla es llamativo porque genera un sonido que ha sido bautizado como el grito de estaño, ya que el sonido emitido es muy similar a un grito de una persona. Los usos ya lo dijo mi compañero y nada, los principales productores de este metal sería China, Perú, Malasia, Indonesia, Bolivia, Brasil, Tailandia, Rusia y Australia. ¿Mm? Eso sería todo, profesor. Si alguien quisiera aportar más. Yo, profesor, no lo pidió, pero acá investigué que los principales países productos que producen este material son China, Perú, Malasia, Indonesia, Bolivia, Brasil, Tailandia, Rusia y Australia. Ok, está muy bien. Entonces, pasamos al grupo 3. Gracias al grupo 2. Hablemos del plomo. Adelante. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar del símbolo químico, propiedades y aplicaciones del plomo. Para comenzar, el plomo viene del latín plumbum, que representa el sonido que hace algún elemento al caer sobre el agua. Sonido no plum. Antiguamente llamado también Saturno,
ya que había una enfermedad que se llamaba saturnismo, que era a causa de la intoxicación por plomo. Una enfermedad también que sufrió Albert Einstein, ya que hacía constantes experimentos, ¿no?, con usando plomo. Como símbolo químico tenemos que es Pb, número atómico 82, es decir, que tiene dentro de su compuesto 82 neutrones, y como peso atómico es 207,2 gramos. Eh, es un metal, es un metal inelástico y flexible que se funde con otros metales con facilidad a 327,5 grados Celsius. Es un metal con compuesto tóxico relativamente resistente a daños que le pueden hacer ácidos como los clorhídricos o sulfúricos. Es un metal que genera muchas sales, óxidos y demás compuestos orgánicos, organometálicos. Y también queremos resaltar que es uno de los 4 metales más dañinos para la salud. Y su forma de ingreso al cuerpo puede ser por alimentos, por comida, por aire. También que se emplean para, bueno, básicamente se empezó a usar en Rusia para la creación de armamento, balas. También se usa en el tetraidoplomo, que es el compuesto que se aplica para hacer los forros de los cables y en demás materiales que se usan, ¿no?, para hacer tornería, por ejemplo. Mi compañero va a continuar lo que falta. Profesor, buenos días. En caso de las propiedades del plomo, nos dice que es un metal de color gris azulado, brillante en las superficies, es blando y dúctil. Nos dice también que no es un buen conductor de la electricidad, es resistente a las radiaciones, tiene una temperatura de fusión baja y es resistente a la corrosión. Es muy maleable y al menos tenaz de todos los metales. Posee gran densidad y punto de fusión bajo y deja el papel una mancha gris. ¿Alguien que quiera continuar? Profesor, yo quisiera implementar Ujú. algo. El plomo también es muy útil para, para el sector médico, porque gracias al plomo hay la radiación de rayos X. También sirve para los turbos industriales, armamentos, baterías, planchas y estatuas. Sus beneficios serían el uso de plomo, fabricación de tuberías de agua, que son muy útiles en cada día cotidiano, bueno, en la vida cotidiana. Y también es muy importante para el uso de plomo en las industrias eléctricas. También las industrias usan mucho el plomo. Eso sería todo, profesor. Listo, muy bien. Profesor, para concluir, bueno, vemos que el plomo es un material indispensable en muchos usos, ¿no? Tanto medicinales, de construcción, etc., ¿no? Bueno, el plomo también puede ser uno de los metales más usados, pero también puede ser una de las principales causas por las cuales el planeta se destruye, ¿no? La falta de cultura o la falta de cuidado que se realiza en fabricación de estos distintos elementos provoca contaminación en el medio ambiente y también problemas en la salud, ¿no? Vemos acá en Perú nada más, en La Oroya, la problemática que se vive en cuanto a esa fábrica que está por ahí, eh, y demás problemas, ¿no? Eso sería todo. Listo. Muchas gracias, grupo 3. Adelante, grupo 4. En grupo 4 tenemos a Estrella Figueroa García Pintado y Galarza Mendoza, ¿no? Entonces vamos a escucharlo a ese grupo. Ok. El símbolo químico del zinc es pues, ya. Su símbolo químico es el ZN, que es del zinc. Su número atómico es 30.
y su masa atómica es 65,37. Sus propiedades es lo mismo, creo que no, su punto de ebullición es a 900,7 grados centígrados y su punto de fusión es a 419 grados centígrados. Su solubilidad en agua es buena y la presión a vapor es a 487 grados. Y sus aplicaciones es usado en la industria aeroespacial para misiles y cápsulas espaciales por su óptimo rendimiento y por su unidad de peso y baterías zinc al aire para computadoras portátiles y en piezas de fundición inyectadas en la industria de automatización. También es usado en la industria de automatización, en la metalurgia de metales preciosos y la eliminación de la plata y plomo. Mm. Ya, esto el aporte de grupo, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, avanzamos con el grupo 4, perdón, grupo 5. Adelante, grupo 5. Grupo 5. Bueno, profesor, Sí, adelante. ya. El níquel consiste en un elemento químico de la tabla periódica con características metálicas. Se presenta con el símbolo Ni de níquel y corresponde al número atómico 28. Por otro lado, forma parte del grupo de metales de transición junto con el mercurio, zinc, cadmio y el titanio. Es uno de los metales con más abundancia en el mundo, siendo de los más utilizados a lo largo de la historia. De hecho, antiguamente se le conocía como falso cobre, ya que su apariencia es muy parecida. Independientemente de su origen, con el transcurso de los años se le han dado numerosas aplicaciones. Se utiliza para fabricar baterías, automóviles, monedas, imanes y entre otras cosas. El níquel es uno de los metales más famosos por utilizarse en la fabricación de las monedas en distintos países. Como ya se ha dado indicado, su apariencia es semejantemente al cobre e incluso sirve como aleación. Gracias, profesor. Bien, Profesor, yo quiero aportar en las propiedades del níquel. ya, adelante. Sus propiedades del níquel, su símbolo es Ni, número atómico es 28. Es metal duro, blanco plateado, dúctil y maleable. La masa atómica de níquel presenta en la naturaleza es 58,71. El níquel tiene 5 isótopos naturales con masas atómicas de 58, 60, 61, 62, 64. Eso sería, profesor. Ya, Profe, profe, como dato adicional, podríamos decir de que el níquel se usa bastante en lo que es la fabricación de aceros austeníticos por el simple hecho de que los hace más resistentes a lo que es la oxidación y la corrosión. Aparte de esto, de que el níquel tiene un alto punto de fusión y eso lo hace resistente a las altas temperaturas y también con cierto tratamiento se puede hacer mucho más duro de lo que ya es. Aparte de que muy bien nosotros sabemos como el níquel es una sustancia tóxica, no tanto como el plomo, pero sí
si entra al organismo en bastantes cantidades puede ser perjudicial porque puede crear daños irreparables a lo que son los pulmones, corazón, cerebro, e incluso podría dejar en estado vegetal a una persona. Claro, eso siempre y cuando no se laven bien lo que nosotros consumimos, porque en las frutas y las verduras se encuentran cantidades muy bajas de níquel, pero el problema es que si no sabemos cómo desinfectar o lavar, contaminarnos o ingerir más de lo que deberíamos. Listo, correcto. Muy bien, gracias por el aporte. A ver, vamos con la sesión 6, por favor. Grupo 6. Profesor, Sí. buenos días. Ya, voy a explicar del cromo. El cromo es un elemento químico y se caracteriza por ser un metal de transición duro, frágil, de color gris acerado y muy resistente a la corrosión. Voy a explicarte las aplicaciones. El cromo se utiliza principalmente en metalurgia para aportar resistencia a la corrosión y un acabado brillante en aleaciones. Por ejemplo, el acero inoxidable es aquel que contiene más del 12% de cromo, aunque las propiedades antioxidantes del cromo empiecen a notarse a partir del 5%. Eso también es perjudicial para la salud, porque al aspirar o tener mucho contacto con el cromo, podríamos llegar a tener cáncer al estómago, cáncer a los pulmones y llegar a la muerte. Y los principales exportadores en toneladas del cromo son Sudáfrica, Turquía, Kazajistán, India y Finlandia. Bueno, quiero ver si mi compañero aporta algo más. Muy bien. Buenos días, profesor, compañeros todos. Profundizando un poco más acerca de lo que explicó mi compañero, el cromo es un elemento químico del número atómico 24. Su nombre deriva del nombre griego croma, debido a los distintos colores que presentan sus compuestos. Su símbolo es el Cr, pertenece al grupo 6 de los llamados metales de transición. Bien, en sus inicios se empleó principalmente en pinturas e instrumentos de esculturas, hasta que en el siglo XIX se utilizó como aditivos para los aceros. Es un metal blanco, agrisado y brillante. Entre sus principales propiedades tenemos que aumenta la profundidad del endurecimiento y mejora la resistencia al desgaste. Y se caracteriza por ser el metal más duro que existe, y su dureza permite soportar la fatiga al nivel del metal. Esto, gracias. Muy bien, gracias. Entonces vamos con el grupo 6, 7. Grupo 7. Adelante. Buenos días, profesor. Hoy les voy a presentar lo que son el aluminio. El aluminio es un metal, es un elemento químico de símbolo AI y número atómico 13. Bueno, este metal no es ferromagnético y es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% total de la corteza de la Tierra y se encuentran presentes en la mayoría de las rocas, de la vegetación y de los animales. Y en estado natural se encuentran en muchos silicatos. También, bueno, el único inconveniente que tiene el aluminio es que para su obtención reside tiene una elevada, un elevado coste de energía eléctrica. Y bueno, este problema se recompensa por su bajo coste de reciclado, su extendida vida útil y su estabilidad en su precio. Y bueno, lo que voy a decir a continuación es un pequeño curioso del pasado, y es que durante el siglo XIX la producción era tan costosa que el aluminio llegó a considerarse un material exótico, casi con precios exorbitantes, parecido al oro o a la plata, ¿no? Y bueno, después de un tiempo se fueron perfeccionando los métodos de extracción y bueno, la abundancia conseguida produjo una caída brutal en el precio y que se perdiese ¿cómo decirlo? Ese título de exótico, ¿no? Y fuese catalogado como un material común. Y luego ya en 1895 abundaba tanto el material que simplemente fue empleado para métodos de construcción. Gracias. Paso ahora a darle la palabra a algún compañero que quiera continuar. ¿Listo? Yo, profesor. Vamos. Las aplicaciones del aluminio, en este caso voy a mencionar las aplicaciones industriales, como es el transporte. Gracias a su ligereza y resistencia, hacen que este sea demasiado perfecto para carrocería de automóviles. También se usa en envases, ya que el aluminio no es tóxico
y cuenta con propiedades que protegen a los alimentos de la luz, la humedad y el oxígeno. También se usa en la electricidad y en la electrónica, ya que es más ligero que el cobre y tiene una buena conductividad. También se usa en construcciones de edificios y más cosas. También tiene aplicaciones en la medicina. Se aprovecha sobre todo el hidróxido de aluminio, que es utilizado como antiácido contra úlceras gástricas. También puede protegerse de fosfatos cuando se sufren fallos renales. No sé si algún compañero quiere aportar algo más. Listo, muy bien. Entonces pasamos al grupo 8. Gracias, grupo 7. Eh, Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, profesor, compañeros. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar acerca un poco del titanio. El titanio es un elemento químico de símbolo Ti y su número atómico es de 22, que se sitúa en el grupo 4 de la tabla periódica de los elementos. Es un metal de transición de color gris, baja densidad y tiene una gran dureza, ¿eh? Es muy resistente a la corrosión por el agua del mar. Fue descubierto independientemente en 1791 por William Gregor en una mina y luego fue nombrada por Martín en 1795, que lo nombró titanio. Bueno, este es un elemento que abunda en depósitos de minerales, ¿no? Principalmente en forma de óxidos como el rutilo y la limonita. Ampliamente son distribuidos en la corteza terrestre y la litósfera, ¿no? Que también se encuentra en los seres vivos, en los cuerpos del agua y en objetos extraterrestres. Eh, el compuesto más común es el dióxido de titanio, ¿no? Que es utilizado por los fotocatalistas y la fabricación de pigmentos, que es de color blanco. Eh, es un elemento metálico, ¿no? Como les había mencionado, que posee mayor proporción de dureza-densidad. Es un metal fuerte con una baja densidad y una alta ductilidad, especialmente en ambientes libres de oxígeno, ¿no? Su punto de fusión es relativamente alto, ¿no? Sobre los 1600 grados Celsius y 1920 Kelvin, lo que hace que sea útil como metal refractario. Propiedades físicas, bueno, el titanio y sus aleaciones se oxidan cuando están expuestos al aire, ¿no? Y el titanio reacciona con el oxígeno a una temperatura de 1200 grados Celsius y 1470 Kelvin. En el aire a 1610 grados Celsius, 883 Kelvin. En oxígeno puro, formando un dióxido de titanio. El titanio presenta una gran resistencia a la corrosión. Bueno, ¿algún compañero? A ver, dentro de las aplicaciones, la industria aeronáutica es el mercado más grande para el titanio, debido a su elevada resistencia a la tracción, a alta resistencia a la corrosión y también a la resistencia a elevadas temperaturas. El titanio especialmente se usa en motores de aviones y componentes sometidos a temperaturas de hasta 600 grados Celsius. Una razón para la expansión de las aleaciones de titanio en el futuro es la cantidad relevantemente grande que se encuentra en la corteza terrestre, que es el 0.6%. El alto precio que tiene el titanio impide que se utilice en mayor escala, pero con el perfeccionamiento de la tecnología de obtención se conseguirá evidentemente que sea más barato y que se emplee mucho más. El titanio se usa también en intercambiadores de calor en las plantas de desalinización. Están hechos de titanio, ya que es resistente a la corrosión del agua del mar. También se usa en blindaje, en buques de guerra, naves espaciales y misiles. Gracias. Bien, muchas gracias. Profesor, una aportación. Adelante. ¿Se puede? Sí, claro. La masa atómica del titanio es 47,867. El número atómico es 22, según la tabla. Y el punto de fusión es de 1.668 grados centígrados. El titanio es ligero,
fuerte, resistente a la corrosión y abundante en la naturaleza. El titanio posee resistencias de la tracción a 30.000 PSI a 200.000 PSI, que son equivalentes a las resistencias encontradas en la mayoría de las aceleraciones del acero. Eso es todo, profesor. Listo. Yo, profesor, Ok, voy a dar adelante, un poco de Rodrigo. las propiedades del titanio. Ya. El titanio es un metal duro, ligero, que hace que posea una alta relación resistencia a su peso. Su peso es un 45% menor que el acero. Eso es todo, profesor. Muy bien. Entonces pasamos con el grupo 4. Adelante, perdón, grupo 9. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué Voy tal? a exponer yo. Adelante. Bueno, comienzo definiendo qué es magnesio, ¿no? El magnesio es un elemento químico metálico, el séptimo en abundancia en el planeta Tierra, y constituye de iones moleculares esenciales para la vida como tal y como la conocen, ¿no? Se trata de un metal liviano, color blanco plateado y medianamente fuerte, insoluble, de una alta reactividad, por lo que es usual hallarlo en compuestos y sales, ¿no? Su comportamiento químico es semejante al calcio, elemento vecino en la tabla periódica, y al de los elementos alcalinoterrios. Bueno, a veces un poco saber de historia, ¿no? Cómo fue descubierto el magnesio. El magnesio se descubrió en 1618 cuando un granjero inglés de apellido Epsom notó que sus vacas se negaban a beber agua de un pozo cercano, pero al rociarlos con esta se curaban sus erupciones y sarpullidos. Así nacieron las sales de Epsom, que eran en realidad un sulfato de magnesio hidratada. Su estatus de elemento químico fue ratificada solo en 1755 por Joseph Black, y su producción como tal tuvo lugar en 1808 por Sir Davis. Una de las características atómicas del magnesio es que los átomos de magnesio tienen una valencia de 2, su masa atómica de 24.31, así como una electronegatividad 1.31 en la escala de Pauling. Por último, es frecuente formado de sales, iones y presenta alta reactividad, ¿no? Una de las propiedades físicas del magnesio se trata de un metal ordinario sólido de tipo paramagnético con puntos de fusión y ebullición de 150 grados Celsius y 1090 grados Celsius respectivamente. Es sumamente inflamable, sobre todo cuando es polvo o virutas. No es así en su estado más sólido, ¿no? Esto se debe a que usualmente se protege del oxígeno ambiental con una capa óxido impermeable. Eso sí, una vez encendido el magnesio es difícil de apagar. ¿Alguien que quiera contribuir más en el grupo? Bueno, yo voy a aportar, profesor, el magnesio con símbolo químico Mg, número atómico 12, masa atómica 24.30. Las diversas tanto en el ámbito industrial y nutricional, como por ejemplo, utiliza como un agente reductor en la obtención de uranio. Sus oxidaciones se utilizan en la producción de hierro, acero, cristal y cemento. Se emplea en las aleaciones como el aluminio para fabricar latas, envases y autopartes. Sería todo, profesor. Listo, muy bien. Muy bien. Entonces, damos paso a la presentación. Entonces los metales no ferrosos, existen muchos metales no ferrosos, ¿no? Los cuales tienen características muy particulares, y estas, al ser aliadas, van a tener características aún más particulares para determinado tipo de trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver en forma general eh, estos diversos tipos de este, elementos no ferrosos más importantes, ¿no? Porque son solamente algunos. Entonces, acá vemos las características tal cual lo mencionaron ustedes, ¿no? Sobre el peso específico, la resistencia a la oxidación o la manipulación o
el maquinado, ¿ya? La utilización no es tan masiva como metales ferrosos, ¿no? En los no metales, ¿no? Con la aleación se puede conseguir aumentar la dureza, resistencia, disminuir conductividad eléctrica, alterar el color, ¿no? La clasificación de estos metales se distingue por su densidad, ¿no? Pesados son mayores a 5 kilogramos por decímetros cúbicos, ligeros entre 2 a 5 kilogramos por decímetros cúbicos y ultraligeros son los que tienen menor densidad, ¿no? De 2, kilogramos por decímetro cúbico hacia abajo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, se separa así. Los metales no férricos, miren, esta tablita les puede ayudar un poco a interpretar o a ver, o a ubicarlos en los metales según la densidad que tengan, ¿no? Muy bien. El cobre, el aluminio, el magnesio, de repente son uno de los más. Mira, hablando del cobre, ustedes ya lo mencionaron, ¿no? Naturalmente se encuentra formado en minas, ¿no? Formado, bueno, se encuentra formando minerales, ¿no? Entonces, en las minas es donde encontramos estos tipos, ¿no? Y ahí, si se dan cuenta, pues solamente por las imágenes se puede dar cuenta que es un metal de color rojizo, ¿no? Y es muy dúctil, ¿no? Por eso están utilizados en los cables eléctricos, ¿no? Y aparte de la ductilidad, es un buen conductor, ¿no? Ok, no es el mejor conductor eléctrico, claro, no es el mejor, ¿no? El mejor de repente es el oro, ¿no? O la plata, ¿no? Pero no utilizan la plata como cobre, perdón, como cable? Porque, porque costaría muy caro, ¿no? También hay que ver, Es más escaso conseguirlo. claro, hay que hacer un balanceo con lo que te va a costar. ¿Listo? El costo-beneficio que te da el material. Perfecto, ¿no? Con el costo-beneficio. Listo, Sí. entonces acá tenemos las propiedades del cobre en forma general. Ya todo esto ya vieron, esta información lo tienen a disposición y es para que lo vayan revisando en su detalle, ¿no? Entonces acá hay bastante información interesante, ¿no? Acá tenemos aleaciones de cobre, mira, aleaciones del cobre, ¿no? Cómo se hace el bronce, cómo se hace el latón, ¿no? El cuproaluminio, las alpacas o los cuproníquel, ¿no? Entonces son derivados, ¿no? De las aleaciones con el cobre. El estaño, ¿no? El estaño es otro elemento muy utilizado que ustedes también lo han investigado, ¿no? Utilizado muchas veces para latas, para hacer soldaduras, ¿no? Estas soldaduras para realizar placas, ¿no? Placas eh, de la electrónica, ¿no? La obtención del estaño, miren, existe más o menos el proceso, bueno, el proceso es a partir del mineral se trituran, ¿no? Después, después que se tritura y tienes pequeños minerales, lo que haces es llevarlos a un horno a separarlos, ¿no? Y si quieres mayor extracción, entonces lo llevas a unas celdas, ¿no? A unas celdas galvánicas donde ahí encuentras la mayor pureza del estaño. Ya tenemos algunas aleaciones del estaño. ¿Listo? Tal cual ustedes lo investigaron y seguramente este cuadrito les puede ayudar un poquito más a entender la aleación la aleación que puede generarse y el beneficio de la aleación realizada, ¿no? Como es el bronce, la hojalata, soldaduras blandas o metal de imprenta.
Listo, el plomo, ¿no? Tal cual lo mencionaron ustedes, ¿no? El plomo es un metal, pesado, ¿no? Pesado. No es duro, ¿no? Más bien es blando, ¿no? O sea, cuando le cae una fuerza externa, le golpea, lo deforma, ¿no? Tal cual lo mencionaron, es tóxico, ¿no? Muy bien, es blando, buen conductor eléctrico, ahí menciona el color, ¿no? Que es medio blanquizo y a la vez gris, ¿no? Resistentes a los ácidos clorhídricos, mira, a los ácidos sulfúricos y clorhídricos. Es resistente a estos tipos de ácidos. Entonces, quiero controlar estos tipos de fluidos. Entonces, un material ideal es que tengan añadidos en la lesión el plomo. La obtención del plomo, ¿no? Se tritura, muele, y aquí está el proceso, ¿no? Se tritura, muele, ¿no? Después los sulfuros de plomo se tuestan a más o menos a 700 grados centígrados, ¿no? Con la idea de formar monóxido de plomo. Se utilizan en hornos altos como el hierro para obtener el plomo de obra. Entonces, a partir de todo ese proceso se obtienen diversos metales, ¿no? Si se desea, se hace el uso de un afinado electrolítico, ¿no? Entonces, justamente lo que le dije, le pones a una celda para obtener mayor calidad de este material, ¿no? ¿Por qué? Porque esta propiedad electrolítica, este, a partir de la carga que tenga cada metal, puede ser atrapada en unas celdas, ¿no? Con la polaridad, y puedes obtener mayor calidad de estos componentes, ¿no? Y tenemos algunas aleaciones. Acá tenemos algunas aleaciones, ¿no? Antes se solía hacer, hace mucho tiempo, cuando no se conocía mucho, o de repente se conocía, pero se ignoraba, se quería ignorar por el proceso de fabricación, ¿no? Por la revolución industrial y no querer parar todo este tema, se hacían muchos juguetes a base de plomo, ¿no? Tomar en cuenta el daño que provoca esto. Sin embargo, ahora ya está mucho más restringido, ¿no? Está restringido, pero no eliminado, ¿no? Por ahí todavía existen algunos juguetes hechos de este metal, pero en menor cantidad. El zinc, ¿no? Los minerales más empleados de la extracción del zinc son dos, ¿no? La blenda y la calamina. Estos dos. ¿Ya? Entonces, a partir de estos minerales, principalmente se obtiene el zinc, ¿ya? La blenda y la calamina. ¿Listo? Y ahí tienen el estado nativo, ¿no? De estos elementos, de estos minerales, ¿no? Obtención del zinc, y ya seca, y ahí el proceso de la obtención del zinc. Trituración, oxidación, reducción y obtención del zinc, ¿no? Y se puede obtener a un 98% de pureza. Y obtención vía húmeda también, ¿no? Es la que mencioné hace un momento, por electrólisis. Electrólisis, perdón, por electrólisis. Las aleaciones, ¿no? Y ahora veamos el níquel. El níquel de color plateado brillante, ¿no? Y este elemento se pule fácilmente, ¿no? Ya, resistente a la oxidación y corrosión. Es magnético, ¿no? Entonces tiene polaridad, ¿no? Mira, ahí está el lado nativo, ¿no? Aplicaciones, ¿no? Aplicaciones níquel, ¿no? Entonces, como es muy resistente
a la corrosión y también a la oxidación. Entonces son utilizados mucho para líneas hidráulicas, ¿no? De agua, ¿no? Justamente por la exposición a Corrosión. la corrosión y resistencia de esta. Dime, adelante. No, solo decía corrosión. Ah, ok. Listo, y acá tenemos características del cromo, ¿no? U- Ustedes han hecho una buena descripción de los diferentes metales, ¿no? De repente faltó añadir algunas cosas que son pequeñas, pero todo este material, toda esta información les puede ayudar a ahondar y aclarar los diferentes temas puntos que con relación a estos metales, ¿no? Este cromo es resistente, eh, muy resistente a la oxidación y corrosión, ¿no? Entonces, si es que quieres tener un material que soporte mucho a la corrosión y oxidación, entonces es otro elemento recomendado del cromo, ¿no? Mira, una de las aplicaciones en mecánica es los aros, ¿no? De los autos, cuando está todo cromado. Han escuchado cuántas veces, ¿no? El aro cromado, ¿no? Y aspecto es muy bonito, ¿no? El cromado de estos aros. El aluminio, mira, el aluminio es un metal muy abundante en la corteza terrestre, ¿no? Se considera el más abundante. Se obtiene de un mineral que se llama la bauxita. Ya, es un metal de color blanco plateado, ligero, inoxidable al aire libre, o sea, la oxidación, ¿no? Es diferente a oxidación y corrosión, ya lo vamos a ver. Ya no es atacado por sustancias orgánicas, es maleable, dúctil y buen conductor de calor y electricidad, ¿no? Entonces, es un buen conductor de calor y electricidad. Obtención del aluminio, método Bayer. Existen diferentes métodos, ¿no? El método Bayer tiene fases, ¿no? Ya, primera fase, se tritura, se pulveriza, se disuelve en soda cáustica, se destacan, se descantan y separan en pequeños residuos, ¿no? Una vez que tienes pequeños residuos, se utiliza para un intercambiador de calor para añadir agua, ¿no? En este intercambiador de calor y añades agua, en una cubeta se precipita la alumina, ¿no? Entonces se cae, ¿no? Se deposita al fondo mediante, mediante un filtro de recuperación, mediante este filtro que haces, extraes, ¿no? Extraes la sopa. Se elimina la humedad y ya obtienes, ¿no? Ya obtienes la alumina en horno rotativo, ¿no? Y existe una segunda fase, ¿no? En que se enfría, todo se enfría, ¿no? Queda disuelto, fundida a 1000 grados centígrados, se somete a una electrólisis y se descompone el material en aluminio y oxígeno. Queda finalmente, después de todo este proceso, el elemento a un porcentaje del 99% de pureza, ¿no? Listo, entonces es todo un proceso y como lo mencionó, algo muy interesante el grupo era 7, ¿no? El grupo 7 de que antes la obtención de aluminio no era fácil, ¿no? Sabían que existía, pero era muy alta. ¿Por qué? Por los dificultosos procesos, porque no existía un proceso estandarizado y eficiente, ¿no? Pero después, como se fue perfeccionando todo el proceso, entonces, y ante la abundancia de este elemento fue disminuyendo el valor en el mercado, el costo en el mercado. Clases de aluminio, aluminios puros, aluminio técnico, ¿no? Técnico cuya pureza oscila entre 86 al 99%.
Aleaciones del aluminio, ¿no? Puede ser con bronce, magnesio, por cobre, silicio, níquel, cobalto o en polvo, ¿no? Entonces, a partir de eso tienes como productos finales todo lo de la columna de la derecha, ¿no? Bronce, fundición inyectable, fabricación potente de imanes permanentes, ¿no? O pinturas, ¿no? Muy bien. El titanio se encuentra abundantemente en la naturaleza, ya que es uno de los componentes de casi todas las rocas. Entonces, prácticamente en todos los minerales se encuentra, ¿no? Prácticamente todos. Casi siempre lo vas a encontrar. Y casi siempre que encuentras aluminio, junto al aluminio vas a encontrar el hierro, ¿no? Casi siempre, ¿no? Encuentras el elemento, pero de repente no en cantidad, ¿no? No en cantidad como el hierro, por ejemplo. En la actualidad, los minerales de los que se obtiene el titanio son principalmente del rutilo y de la limonita, ¿no? De estos dos. Mira, y ahí tienes el metal en, eh, en su estado nativo. Propiedades, ¿no? Propiedades de color blanquizo, ¿no? Blanquizo y plateado, ¿no? Resiste a la corrosión, inoxidable, ¿no? Y las propiedades análogas a los aceros, ¿no? Son similares a los aceros, ¿no? Y conservan esta hasta altísimas temperaturas. Entonces, conforme varía la temperatura, este, este elemento tiende a mantener esas propiedades iniciales, ¿no? Mantienen, ¿no? No es de repente como el aluminio, que es un buen conductor, pero a altas temperaturas pierde esa conductibilidad, ¿no? Este elemento del titanio, sí, mantiene sus propiedades. Obtención del titanio, hay un método que se llama Kroll, ¿no? Se calienta el mineral a rojo vivo al máximo temperatura, se añade cloro, carbono, se forma tetacloruro de titanio, ¿no? Después, en la transformación, la masa se introduce junto a un gas inerte en un horno a 1000 grados centígrados y se obtiene el titanio esponjoso, ¿no? ¿Y cómo lo obtienes? En un horno eléctrico eh, se funde y se obtiene titanio puro, ¿no? Entonces, estos pasos son el método Kroll. Aleaciones del titanio, aquí tenemos algunos de las aleaciones del titanio, ¿no? Con nitrato, con carbono, y aleaciones adicionales, ¿no? Utilizados en la odontología, turbina, gas y herramientas de corte, así como lo mencionaron en el grupo. Listo, entonces pasamos al magnesio, ¿no? Al magnesio, que sería el último elemento de los que hemos visto, ¿no? Este elemento, los minerales de magnesio más importantes son la carnalita, la dolomita y la magnesita, ¿no? Esos son los minerales más importantes para la obtención de este, de este elemento magnesio, ¿no? Y ahí lo vemos en su estado nativo, ¿no? La propiedad del magnesio. En estado líquido tenemos el color frío semejante a la plata, ¿no? Entonces es inflamable, parecido a la plata, es maleable, pero poco dúctil. Entonces si quieres hacer un hilo de él, vas a tener dificultad. No, se oxida en el aire, pero se desgasta cuando hay humedad, ¿no? Entonces se oxida, ¿no? Pero con la humedad se desgasta. Y es un mal conductor tanto de temperatura como la electricidad. La obtención del magnesio, existen dos métodos dependiendo del mineral del magnesio, ¿no? Entonces, dependiendo del mineral, si es que tienes carnalita, entonces se recomienda este método. No, pero si tienes dolomita y magnesita, o tienes el método de electrodo, ¿no? Entonces, a nivel celdas,
con la carnalita y a nivel electrodo de carbono con la dolomita y magnesita, ¿no? Entonces, por un lado la electrólisis y por otro lado la reducción. Elementos aleables, ¿no? En estado puro tiene pocas aplicaciones excepto en las fabricaciones de productos pirotécnicos, ¿no? Entonces es muy utilizado en estos tipos de uso, ¿no? Elementos desoxidantes en talleres de fundición de acero, ¿no? Entonces, para quitar el óxido es muy apropiado y la fabricación de productos pirotécnicos es muy común. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, tenemos Como dice, las reacciones endotérmicas son reacciones químicas que necesitan la energía calorífica para absorben el calor. A mí se me ocurrió un ejemplo mientras escribía esto, es que yo antes trabajaba en lo que es estampado y había una pintura que era como tacto de la tela. Y tú lo que hacías era calentarla para que se pudiera notar más la pintura, porque cuando se le estampaba no se le veía bien. Pero a la hora de calentarle, reaccionaba y el color era más llamativo. Ah, ya. Ese es mi ejemplo. No sé, ahora le doy paso a mis compañeros si quieren aportar algo más. Sí, yo, profe. Bueno, bueno, como dijo mi compañero, la reacción endotérmica es un tipo de reacción química en la que este consume energía en forma de calor, por lo que es mayor que los reactivos iniciales. Para entrar un poco más en el tema, pues, eh, ahora endotérmico, etimológicamente, tiene raíces griegas con eh, la palabra endo, que significa adentro, y termos, que es caliente, y que el significado sería, pues, absorber el calor. Eh, para entender las reacciones endotérmicas, antes que saber el concepto de entalpía, que es la cantidad de energía que un sistema determinado puede absorber o liberar al ambiente. Entonces, en estas reacciones endotérmicas, la variación de su entalpía es mayor a cero. En los ejemplos, pues el más común es el que vemos en la cocina. Para hacer un pan, este, este requiere de una fuente de calor que será absorbida por la masa para que ocurran las reacciones químicas necesarias que dará como producto final el pan horneado. Sería la producción de ozono. Esta que las moléculas de oxígeno absorben energía de la radiación ultravioleta y se convierten en ozono. Otro es la obtención de sulfuro de hierro, que para obtener este componente es necesario combinar el hierro con ácido sulfídrico, por lo que es necesario aplicar calor para estimular la reacción endotérmica. Y otro sería la hidrólisis, que es el proceso en el que las moléculas de hidrógeno y oxígeno que componen el agua se separan para la obtención de la energía eléctrica. Y eso sería todo por hoy. Está muy bien. Muy bien. Entonces pasamos al grupo 2. Perdón, al grupo 3. Pilco, Espinosa, Daga y ese Pilco. Desarrollo el tema de velocidad de oxidación. Bueno, según lo que he investigado,
Voy a comenzar usando de ejemplo esa llave inglesa, como vemos en la imagen, se ve un poco pequeña, ¿no? Pero es una llave inglesa que está oxidada. Usamos el hierro como ejemplo, que es el hierro cero ahí, y pasa por un proceso de oxidación ya que obtiene electrones, ¿no? La oxidación es el proceso por el cual se obtiene electrones. La ecuación correspondiente, como podemos ver ahí abajo, de la primera oxidación, llega a obtener dos protones y gana un electrón. A la segunda oxidación vemos que aumenta, entonces la fórmula quedaría como obteniendo oxígeno. No tenemos el mal concepto de decir que la oxidación es producto del agua, ¿no? Pero en realidad la oxidación es producto del aire en general, ¿no? Por lo tanto, se reducirá con 4 electrones. Esa sería la acción de reducción. Cabe resaltar que en un proceso de oxidación, profesor, siempre va ido acompañado de la reducción, ese método por el cual se conoce como redox. Como se ve, está pasando de oxígeno a obtener un ion y por lo tanto el hierro obtendrá óxido de hierro, ¿no? Mi compañero va a complementar también. Al parecer tiene problemas de... Profe, no hay nadie más del grupo, éramos los tres los que estábamos trabajando. Ya, entonces acá solamente está Espilco, Espinosa y Daga. No, yo de esa, profesor, de esa. Sí, yo estoy hablando de esa. Está Daga y Espilco, perdón. Espinosa, ¿no está? Qué raro, pues, ahorita estábamos coordinando todo. Bueno, ya, pasamos al siguiente grupo, ¿ya? Vamos, grupo 4. Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días, compañeros. Bueno, mi investigación fue aleantes de protectores de la oxidación. Bueno, consiste en alear el metal que queremos proteger con otros metales dominados aleante. Este elemento aleante debe poseer una energía de oxidación mayor que la de metal a proteger, mientras que su velocidad de oxígeno debe ser menor. De esta manera, el metal añadido se oxida primero debido a su mayor energía de oxidación, creando una capa protectora que protege el metal. ¿Cómo se puede proteger el metal? Bueno, puedes proteger la superficie metálica rociando un poco de lubricante de uso, pues es repelente de agua y no permite que las partículas de la humedad se propaguen o se peguen y generen la reacción química. ¿Cómo se puede proteger? Utilizando el acero inoxidable en lugar de acero normal. Recubrir el acero normal con zinc o recubrir también el acero normal con plásticos especiales, ¿no? O un tinte o pinte el acero normal con pinturas especiales. El cromo es un aleante principal del acero para la protección del acero inoxidable. Doy paso a mi otro compañero. ¿Quién más quiere dar? Adelante. Listo, a ver, a ver. Entonces no hay más participación. Vamos Bueno, al no hay siguiente. más, creo que quiere dar. Figueroa nada más, profesor, participado. Y uno más también está García Omar. Y los demás que estén en el grupo, profesor, nadie ayuda, nadie. No sé si cómo podemos hacer eso. Solamente dos estamos haciendo casi el trabajo. Ya, vamos con el siguiente grupo. Grupo
5, Reacciones electroquímicas. Sí, profesor. sí, adelante. Las reacciones electroquímicas son provocadas por una diferencia de potencial aplicada externamente. Se hace referencia a una electrolisis. Es un cambio si la diferencia de la, si la diferencia de la potencial eléctrico es creada como consecuencia de la reacción química. Se conoce como un acumulador de energía eléctrica, también llamada batería o celda galvánica, en las que se produce una transferencia de electrones entre moléculas. Se conocen como reacciones redox, y su importancia en la electroquímica es vital, pues mediante este tipo de reacciones se llevan a cabo los procesos que generan electricidad, o en caso contrario son producidos como consecuencias de ella. La reacción electroquímica se encarga de estudiar las situaciones donde se dan reacciones de oxidación y reducción, encontrándose separadas físicamente o temporalmente en un entorno conectado a un circuito eléctrico. Gracias, profesor. Eh, la electroquímica, parte de la química que trata de la relación entre las corrientes eléctricas y reacciones químicas, eh, y de las conversiones de energía química en eléctrica y viceversa. En un sentido más amplio, la electroquímica es el estudio de las reacciones químicas que producen efectos eléctricos y de los fenómenos químicos causados por la acción de las corrientes o voltajes. Es por ello que el campo de electroquímica ha sido dividido en dos grandes secciones. La primera de ellas es la electrólisis, la cual se refiere a reacciones químicas que se producen por la acción de una corriente eléctrica. La otra sección se refiere a aquellas reacciones químicas que generan una corriente eléctrica. Este proceso se lleva a cabo en una celda o pila galvánica. Y si una reacción química es una conducida mediante una diferencia de potencial aplicada externamente, se hace referencia a una electrolisis. En cambio, si la caída de potencial eléctrico es creada como consecuencia de la reacción química, se conoce como un acumulador de energía eléctrica, también llamado como batería o celda. Eso sería todo. Muy bien. Potenciales de electrodo. Es una celda electroquímica que se encuentra formada por dos reacciones de semiceldas, cada una de las cuales tiene un potencial de electrodo caracterizado asociado a ella. Usos. Los electrodos de gas hidrógeno fueron los primeros que se utilizaron no solo como electrodos de referencia, sino como electrodos, indicadores para la determinación del pH. Le doy paso a mi compañero. Profesor, buenos días. Como mi compañero explicaba, el electrodo fue descubierto por el sueco Oskar Hellberg. Es el primero en patentar un electrodo con revestimiento en el año 1907. Además, fue el fundador de la compañía SAP en los Estados Unidos en el año 1912. Los señores Strom y Slaughter patentaron el primer electrodo con grueso recubrimiento, el cual comenzó a utilizarse a nivel industrial. Esto también se le puede denominar diferencia de potencial, que corresponde a una celda semipida construida con un electrodo de ese elemento y un electrodo de hidrógeno, cuando la concentración efectiva o cantidad de fusiones que intervienen en el proceso es de 1 mol. El potencial normal del electrodo se representa actualmente como E, y su unidad en el sistema internacional es el voltio. Son constantes de cada electrodo y indica la tendencia a producirse que posee cierta reacción.
Le doy paso a mi compañero Tiz. Sí, muy bien. Y para concluir con este tema, los potenciales de electrodos también tienen limitaciones y que por conveniencia se dice que estas cantidades son iguales y se utilizan con frecuencia en los cálculos de la ecuación de Nernst. Sin embargo, esta suposición solo es válida en disoluciones muy diluidas. También en concentraciones muy elevadas de electrolito se puede esperar que los potenciales calculados utilizando concentraciones molares en lugar de actividades se alejen de los potenciales experimentalmente. También cabe recalcar que dado a los datos obtenidos en los coeficientes de actividad de los iones en disolución son bastante limitados. Y se debe recordar que estos se deben utilizar en concentraciones molares en vez de actividades de numerosos cálculos. Y esto, gracias. Muy bien. Vamos con el grupo 7. Grupo 7. Bueno, profesor, vamos a hablar nosotros de las celdas galvánicas. Bueno, una celda galvánica o también llamada celda voltaica es una celda electroquímica que obtiene la energía eléctrica a partir de reacciones redox espontáneas que tienen lugar dentro de la misma. Por lo general, consta de dos metales diferentes conectados por un puente salino, o bueno, también llamadas semiceldas individuales separadas por una membrana porosa. Las celdas galvánicas sirven para acciones diarias como utilizar electricidad, por ejemplo, ¿no? Al igual que la electrólisis, ya que a través de estas se forman sustancias usadas cotidianamente. Y bueno, en el uso común, la palabra pila es una celda galvánica única y una batería propiamente dicha consta de varias celdas conectadas en serie o paralelo. Bueno, ahora doy pase a mis compañeros para que continúen con la exposición. A ver, profesor, ¿ya? Sí. Ya, lo que quería decir es, bueno, con su nombre, ¿no? Que ha sido descubierta, o sea, por el nombre de galvánica lleva por el nombre del italiano Luigi Galvani. Eso, como él, esto por él lleva el nombre de Galvani. Ya, estos se dividen en dos, primarias y secundarias. Las primarias normalmente son las desechables, por ejemplo las pilas, ¿no? Muy común, conocen todas las pilas. En cambio las secundarias, las primarias son de un solo uso, o sea, se utilizan, se duran, ¿no? Hasta que una vez que se terminaron, ahí quedó, bota y se cambia otro. En cambio las secundarias se vuelven, es como la batería celular, se gasta, tú puedes recargar y puedes utilizar normal, recargables y puedes utilizar la batería de celular, la batería de los carros. Muchas veces a veces gasta el líquido, bueno, se vuelve a recargar y así hay muchas cosas, ¿no? Si alguien más quisiera acoplar algo. Muy bien, gracias grupo 7. Vamos con el grupo 8. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros, profesor. Les voy a hablar un poco acerca de la corrosión. En primer lugar, ¿qué es la corrosión, no? La corrosión es un proceso de degradación de ciertos materiales como consecuencia de una reacción electroquímica, o sea, de óxido o reducción a partir de su entorno, ¿no? Se trata de un fenómeno natural que es espontáneo, que afecta sobre todo a los metales, ¿no? La velocidad de la reacción depende de la temperatura a la que ocurre, así como las propiedades de los elementos involucrados, especialmente en su salinidad. La corrosión es un proceso químico en el que suelen invertir tres factores, ¿no? Es el elemento corroído, el ambiente y generalmente el agua. Sin embargo, también existen sustancias corrosivas, o sea, capaces de producir la corrosión de los materiales con los que entren en contacto directo. Por su parte, la industria metalúrgica estudia la corrosión como un enemigo importante a vencer por parte de sus productos, ya que esto es especialmente expuestos al ambiente, ¿no? En piezas arquitectónicas o de construcción. De hecho, se estima que cada pocos segundos se pierdan.
aproximadamente 5 toneladas de acero en el mundo entero debido a la corrosión, ¿no? Bueno, también hay tipos de corrosión que existen dos grandes, que es la química y la electroquímica, ¿no? En la corrosión química se produce cuando un material reacciona en un líquido o gas. Esto puede ocurrir en distintos modos, ¿no? En el ataque por metal líquido, en la lixiviación selectiva y en el ataque químico. En la corrosión electroquímica, bueno, ocurre generalmente en los metales, cuando sus átomos pierden electrones y se convierten en iones. Pueden darse en distintas maneras, ¿no? En la corrosión microbiología, en la corrosión galvánica y en la corrosión por aireación superficial. En algún ejemplo de la corrosión en la vida cotidiana, se puede ver, ¿no?, que la corrosión en las tuberías del agua, ya que se dan en aquellas metálicas que tienden a quebrarse en el tiempo, ¿no?, y contamina el agua con sus pequeñas dosis de óxido, que tienen un color, ¿no?, color negruzco o marrón. Bueno, eso es todo. ¿Algún compañero que desea agregar algo? A ver, los tipos de corrosión se pueden diferenciar en 4 categorías: la corrosión generalizada, la corrosión localizada, la corrosión combinada con un fenómeno físico y otros tipos. La corrosión generalizada ocurre sobre todo en una superficie del material de forma homogénea, deteriorándolo completamente. La corrosión localizada, al contrario de la corrosión uniforme, representa un mayor riesgo potencial debido a su difícil detectabilidad, ya que se manifiesta en zona específica del material. Los procesos de corrosión localizada de mayor ocurrencia son la galvánica, por fisuras, por picaduras, por cavitación y microbiológica. La corrosión galvánica ocurre cuando existe una fusión física o eléctrica entre metales de diferentes naturalezas, los cuales en la presencia de un electrolito forman una celda electroquímica. La corrosión por picaduras o pitting, la corrosión conocida también como pitting, se representa en materiales pasivados debido a las características geométricas del sistema. Existe una acumulación de agentes oxidantes y un incremento del pH del medio, lo que propicia el deterioro de la capa pasivada. Y la corrosión por cavitación ocurre en sistemas de transporte de líquidos, hechos de materiales pasivados, donde por cambios de presión en el sistema se producen flujos turbulentos, que forman burbujas de aire, los cuales implosionan contra el material del sistema. Y también la oxidación también es un tipo de corrosión que se desarrolla en procesos de alta temperatura, en la presencia de algún gas oxidante como el oxígeno, azufre y elementos halógenos. Gracias. Ya, ok. ¿Listo? Muy bien. Bien, muchas gracias al grupo 8. Ahora pasamos al grupo 9. Acá está Takuri, Vargas, Ventosilla y Silva. Adelante, los escuchamos. A ver, profesor, yo voy a comenzar ya que nadie quiere decir nada, ¿no? Bueno, sí, siempre hay que comenzar y definir, ¿no? ¿Qué es la corrosión? ¿No? Es el deterioro de un metal como resultado de las reacciones químicas entre él y el ambiente circundante, ¿no? El proceso de corrosión para el acero se corroa, es decir, como que para que se forme óxido, este debe quedar expuesto al oxígeno o al aire. Además, el acero se corroe mucho más deprisa en presencia de otros agentes atmosféricos como el agua, que puede ser lluvia o aire húmedo, y la sal, ¿no? Que son las salpicaduras de agua salada. Hablando de los tipos de corrosión, podríamos hablar sobre corrosión generalizada y corrosión, o la bulla, y la corrosión localizada. Un rato, profesor, están haciendo bulla. No se escucha. Ya, no, disculpe, profesor, sino que están haciendo bulla, están construyendo acá al lado y no dejan hacer clase. Ya, no se puede escuchar, sigo. Entonces, hablamos lo que son los tipos de corrosión, ¿no? Los más frecuentes son dos, que es generalizada y localizada. En lo que es generalizada también es denominado uniforme. Se produce de forma homogénea sobre todo la superficie del metal
pero provoca un deterioro casi total, se podría decir, no siendo la corrosión más dañina. La parte positiva es que es más fácil de prevenir. Se presenta sobre todo en la construcción en materiales férricos que no están aliados con otros inoxidables. La corrosión localizada es más difícil de detectar, por lo que supone un mayor riesgo que la generaliza. Se presenta en puntos concretos del material según las condiciones del entorno y la propia geometría de la pieza. Dentro de la corrosión localizada hay subtipos como corrosión galvánica, corrosión por fisuras, corrosión por picaduras y corrosión por cavitación. Dejando de lado lo que son tipos, hay que saber, ¿no? cómo evitarla y la corrosión, ¿no? Hay 5 soluciones, como dice ahí, utilice acero inoxidable en lugar del acero normal, ¿no? Recubre el acero normal con zinc, recubre el acero normal con plásticos especiales, pinte el acero normal con pinturas especiales y cubre el acero normal con plásticos especiales. Gracias, profesor. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, estimados. Gracias por el aporte. Y muy buena la participación de ustedes en la investigación. ¿Sí? Eh, algunos encontraron muchísimo más detalle, ¿no? de lo que se esperaba realmente, ¿no? Y muy buena participación en general. Ya, entonces rápidamente, ¿no? Eh, la introducción a este tema, ¿no? Tanto el medio ambiente como el uso continuado de los materiales pueden provocar una pérdida de sus propiedades, ¿no? Entonces, las propiedades de todo elemento va a sufrir conforme va a pasar el tiempo, ¿no? Y eh, a esto lo llamamos envejecimiento, ¿cierto? Entonces, internamente, ¿qué ocurre? Existe unas rupturas de las cadenas, ¿no? Y empieza a cambiar de color. Eso sumado a la temperatura y todo eso, ¿no? Entonces, en la ruptura de las cadenas de los polímeros se empiezan a generar y tú vas a ver al elemento así como más frágil, ¿no? Más frágil a cualquier fuerza externa, ¿no? Y empiezan a generarse grietas, ¿no? Entonces, eso ocurre, ¿no? Eso ocurre en un elemento que lo tiene simplemente al aire, ¿no? Los metales en ambientes agresivos, como ustedes pueden ver en esa fotografía de la derecha, ¿no? Un muelle, ¿no? ¿Y qué pasa en el muelle? En la parte inferior, ¿qué hay? ¿Madera? No, no, hay fierro, ¿no? Y estos fierros sufren oxidación y a la vez corrosión, ¿no? Pero, ¿no es lo mismo oxidación que corrosión? ¿Es lo mismo o no? Es diferente, ¿no? Por lo que hemos escuchado, es diferente, ¿no? Entonces vamos a ver, todo esto genera grandes pérdidas, ¿no? Y la idea es eh, controlar o por lo menos minimizar ese tipo de ataque de la naturaleza, ¿no? Generada por la oxidación o corrosión. ¿Ya? Hablamos de oxidación cuando un material se combina con el oxígeno, ¿no? Entonces, si un material se combina con el oxígeno, ya, oxidación. De frente, nada más, ¿ya? Transformándose en óxido más o menos complejos, ¿no? Entonces, esa combinación de materia, de un material más el oxígeno, eso es oxidación. Por ejemplo, ahí vemos en naranja, material más oxígeno, óxido material, ¿no? Pero no es todo. No es todo, ¿por qué? Porque aparte va a haber una energía que se libera o una energía que tiene que entrar. No tal cual lo describieron ustedes ¿no? Entonces, llamamos a eso, ¿qué le llamamos? Llamamos reacción exotérmica o reacción endotérmica, ¿no? Entonces, eh, la reacción exotérmica, formación fácil del óxido, ¿no? Entonces ahí fácilmente se genera el óxido.
La reacción endotérmica es difícil, por el contrario, es difícil, ¿cierto? Ya. Ok, pero vamos a ver qué cosa exactamente es esto. Pero antes de eso, miren este cuadrito. Miren este cuadrito. Mira, cada uno, ves a la izquierda los metales, la fila de los metales y la fila de los óxidos generados, ¿no? Pero para que se generen este óxido, ¿qué cosa tuvo que botar? Cierta cantidad de energía, ¿no? Pero no todos, ¿no? Hay algunos que al contrario necesitan energía, ¿no? ¿Cierto? Listo, entonces en eso les ayuda ese tablito. Mira, oxidación exotérmica. Mira, es cuando liberas calor. Ya, y más o menos es el comportamiento, mira. ¿No? Hay un delta hay un delta menor que, que cero, tal como lo dice su compañero. ¿Por qué delta menor que cero? Porque el producto final va a tener, porque vas a liberar energía. Liberas energía, entonces va a tener finalmente menos energía, ¿no? Lo contrario a qué? Al endotérmico, ¿no? Donde ahí el delta ya no es menor que cero, sino el delta es mayor que cero, ¿no? Donde necesitas calor tal cual lo mencionó su compañero para tener una reacción del componente, ¿no? Ahora, velocidad de oxidación, miren, más o menos esa es la velocidad de oxidación de algunos metales. Mira, el oro prácticamente es infinito, prácticamente no se oxida. Y ahí ves la plata, ves el aluminio, el estaño, donde van siendo, cuya oxidación es larga, ¿no? Pero siempre hay algunos que se oxidan más rápido que los otros. ¿No? Listo, velocidad de oxidación. Mira, según la velocidad de oxidación, ¿qué cosas nosotros vamos a tener? Vamos a tener o va a depender la protección de un elemento. Profe, ¿cómo es eso? Vamos a verlo ahora. Mira, por ejemplo acá. Mira, ¿ves el metal? El plomo. Ok, mira, este metal de plomo tiene una velocidad de oxidación, ¿no? Mira, y se oxida, ¿no? Se oxida, pero no se oxida todo, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, por ahí va a seguir generándose, o sea, va a estar atacando el material por un punto y por otro punto no, ¿no? La velocidad es lenta. Cuando tiene mayor velocidad, mira, cuando tiene mayor velocidad, mira, se oxida tan rápido que mira, dentro del metal queda así como un espacio vacío, ¿no? Pero cuando la velocidad del óxido es intermedia, mira, la oxidación es parejita, prácticamente no deja vacíos entre el óxido y el metal, ¿ya? Entonces, yo como puedo ver en un elemento, de repente alguna vez ustedes han visto una oxidación y han visto que cuando pelan, ven que tiene bastante óxido, sacan eso y había como un vacío, ¿no? Y dentro de eso no hay óxido. ¿Por qué? Porque de alguna forma esta capa del medio ha servido un protector para que no se oxide esta parte del metal, ¿no? En la figura central, ¿no? Listo, y después tenemos acá una línea de ganancia en peso por unidad de área, ¿no? Entonces esta es una pequeña fórmula donde te multiplica el material, ¿no? Que depende de la temperatura, ¿no? Entonces, en esa línea, o en esa velocidad de oxidación no siempre va a ser lineal, ¿no? A veces puede ser parabólica. ¿Cuándo es parabólica? Parabólica, bueno, eso va a depender realmente del material, ¿no? Pero es cuando la velocidad de oxidación no es acorde a la reacción del material, ¿cierto?
Ah, ya. Ya, entonces hablamos de esos dos tipos, ¿no? De la lineal y la parabólica, ¿no? Y estas se manejan diferentes curvas de acuerdo y eso de qué depende del material, ¿no? Cada material es más resistente o menos resistente, ¿no? Protección contra la oxidación. Para protegerlo contra la oxidación, bueno, ya se tuvo que ver los metales no ferrosos, ¿no? Y hemos visto en los metales no ferrosos que los que menos se oxidan son el cromo, aluminio o silicio. No, son algunos de que, claro, algunos, de repente el cromo, el aluminio se oxida más difícilmente que el cromo, ¿no? Pero en sí, el cromo, aluminio y silicio se oxidan menos. Ah, entonces si yo quiero que no se oxide mi componente, entonces tendría que aliar con esos metales, ¿no? Listo. Otros tratamientos, el dorado, el cromado, así como lo indicaron sus compañeros, ¿no? De que se protege en la superficie para evitar que la corrosión entre, ¿no? Y ahora hablamos, oxidación, perdón. Y ahora que terminamos de hablar de la oxidación, vamos a hablar de la corrosión. Si la oxidación era el elemento reaccionado con el oxígeno. ¿Qué cosa es la corrosión? Es cuando la oxidación se produce en ambientes húmedos o presencia de otra sustancia agresiva, ¿no? Eso significa de que cuando hablo de humedad, ya estoy hablando ya de corrosión, ¿no? ¿Por qué? Porque esa humedad sirve como un medio para generar este tipo de desgaste, ¿no? Porque es un desgaste, ¿no? Esa reacción es un desgaste. Finalmente a la superficie va a arrancar materiales por la reacción química. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre corrosión y oxidación, ¿no? Y hablamos de reacción electroquímica cuando, ¿no? Dos elementos distintos se ponen en contacto a través de ¿qué? De un electrolito. Ya, ahí tenemos una fórmula química, ¿no? Y vemos acá la pila de Daniel, ¿no? Vemos la reacción electroquímica. En esta pila, ¿qué cosa vemos? Mira, vemos el zinc y el cobre, ¿no? Y en el zinc y el cobre, como uno es más electronegativo que el otro, ¿no? Uno contiene mayor carga, entonces, más carga positiva y el otro menos, o más carga negativa. Entonces, a través de ese hilo va a brotar, ¿qué cosa? Va a brotar los electrones, ¿no? Y eso lo lee como voltaje, ¿no? Como voltaje. Muy bien, este es un tipo, y hay otro que se llama puente salino, ¿no? Es cuando tienen dos recipientes diferentes, pero existe un componente que une, ¿no? Une los dos recipientes para hacer un camino del cambio de potencia, ¿no? Listo, muy bien. Ahora, potenciales del electrodo. Mira, tenemos el ánodo y el cátodo, ¿no? En sí, el agua es un elemento muy, 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 muy polar, ¿no? Entonces, el agua va a generar mucha corrosión de por sí. Su potencial es elevado. Hablamos de potencial negativo. Son eh, oxidados por hidrógeno, son anódicos, más negativos, más tendencia a la oxidación, ¿no? Entonces, a mayor negatividad, mayor tendencia a la oxidación. Potencial positivo, son reducidos por hidrógeno, ¿no? Son catódicos. Más positivo, más tendencia a la reducción, ¿no? Entonces, acá podemos darnos cuenta de la tendencia a la oxidación o a la reducción. No, celdas galvánicas en la corrosión. Acá tenemos justamente lo que comentamos de antes. Existen dos elementos. Puede ser que
bueno, en este ejemplo tenemos el fierro, ¿no? Y el cobre. Entre ellos se comparan y uno tiende a ser más más cargado negativamente, y entonces existe una transmisión de electrones a través de ese. Velocidad de la corrosión. Mira, aquí vemos qué elemento es más veloz para correrse, ¿no? Titanio, estaño, aluminio, cobre, zinc. Tipo de corrosión, mira, acá hay una definición de los diferentes tipos, mira, uniforme, galvánica, por picadura, por grietas, ¿no? Todos estos. Y aquí está el concepto de cada uno, estimados, ¿ya? Es un concepto para lectura, ¿no? Y ahí ves cómo se va agrietando de acuerdo a la corrosión. ¿Ya? Y las corrosiones van siendo diferentes. ¿Y cómo controlas la corrosión, no? La corrosión lo controlas a través de baños, ¿no? Lo controlas de repente uniendo, como tú sabes de que el cobre se corroe más rápido que el fierro. Entonces utilizan arandelas de cobre. ¿Para qué? Para que cuando esté expuesto en agua salada se corroe rápidamente la guacha, pero el perno no, ¿no? Y el perno sigue haciendo su trabajo y la guacha se malogra, ¿ya? Bueno, ya la guacha después lo botas, pero el perno nunca ha fallado, ¿no? Y de esa forma proteges a que el equipo trabaje de forma eficiente, ¿ya? Estimados, entonces, esta es información que ustedes tienen disponibles para leer. Es interesante la información. No sé si hay alguna consulta de parte de ustedes. Esta información está en el Canvas, ¿no, profesor? Correcto, está en el Canvas. Gracias. Ya, y esto sumado a la investigación que han hecho ustedes, buenazo, ¿ah? Ya, hay que leerla y les va a ayudar mucho en el futuro. Listo, estimado. Muchas gracias y será hasta la siguiente clase.